No gritó cuando le rompieron el brazo. Solo miró al alien que lo había hecho y sonrió como si él acabara de firmar su sentencia de muerte. Fue entonces cuando dos de ellos dieron un paso atrás sin darse cuenta. El cazador más joven murmuró entre dientes, casi avergonzado: ¿Por qué está sonriendo? La tormenta aullaba a su alrededor. La nieve golpeaba lateralmente la armadura metálica y las placas térmicas, pero lo único cosa más fría era el silencio de la chica humana. La arrastraron de todos modos a través de la nieve que les llegaba hasta las rodillas, tirando de las ataduras que le rodeaban las muñecas, como si no fuera más que un cadáver premiado destinado al mercado. Parecía joven, de 18 años, tenía el ojo izquierdo magullado y el abrigo roto, con sangre congelada en las fibras, pero cada pocos minutos miraba hacia atrás como si alguien más los estuviera siguiendo, o peor aún, algo. El cazador principal, un bruto alto con 4 brazos y un casco fusionado con el cráneo, gruñó que no estaba de humor para dramatismos. La adolescente era solo sangre caliente, valiosa, sin duda, pero una niña al fin y al cabo, nacida en 1900, la Tierra, capturada mientras huía y, según los rumores, vinculada a una célula rebelde. Eso solo bastaba para duplicar la recompensa que pensaba que la meterían en criogenización, la llevarían en avión a la estación de reclamaciones del sindicato más cercano y cobrarían créditos fáciles, sin problemas. Sin embargo, algo no le cuadraba. Uno de los otros, un tipo larguirucho con voz como un silbido de grava, sacó un escáner, lo golpeó contra el hombro de la chica y frunció el ceño. Sus lecturas no coincidían con los patrones estándar de ADN terrestre. Eran más antiguos, modificados, algo escondido en lo más profundo del genoma, algo enterrado, bloqueado y etiquetado para archivos militares prohibidos. Lo intentó de nuevo. El escáner chispeó y se apagó. Genial. La chica parpadeó lentamente y dijo con calma: «Deberías haberme dejado allí». El más joven de ellos, un novato nervioso con un cañón demasiado grande para su cuerpo, se rió. «Sí, ¿qué ibas a hacer? ¿Sangrar sobre nosotros?». Fue recompensado con una fuerte patada del líder. Sin charlas innecesarias. Empujaron hacia adelante un pesado trineo que arrastraba atrás con equipo y raciones. La chica tropezó una vez, y cuando la levantaron, por la muñeca algo alrededor de su cuello se soltó. Una pequeña cadena de metal se deslizó por debajo de su chaqueta y cayó en la nieve. Había tanto silencio que el sonido de la placa de identificación al golpear el hielo resonó. El líder se detuvo por razones que no entendía. La recogió. La placa estaba maltrecha, medio congelada, pero aún legible. Estaban grabadas con claridad 2 palabras, un nombre. Apretó con fuerza y escudriñó las letras una y otra vez. No, no podía ser. Bajó la vista hacia la niña. Ella no pestañeó. Le dio la vuelta a la placa. En el reverso había un símbolo, un lobo grabado a mano con la boca abierta en un gruñido. El otro cazador empezó a murmurar. Uno se inclinó, confundido. «Ese nombre es una broma, ¿no? Ese tipo es un mito». Otro se burló. «Ningún humano ha bajado nunca por ese barranco. Dreadnought, eso fue sabotaje. Esa historia es propaganda rebelde». El líder no respondió. Se limitó a mirar a la niña como si le hubieran disparado. Su respiración cambió. La niña susurró: «Mi padre me dijo que si alguna vez me cogían, no vendría enseguida. Sabotaje. Esa historia es propaganda rebelde». El líder no respondió. Solo se quedó mirando a la niña como si le hubieran disparado. Su respiración cambió. La niña susurró: «Mi padre me dijo que si alguna vez me capturaban, no vendría enseguida. Dijo que esperaría lo suficiente para que los que me capturaron se dieran cuenta de lo que habían hecho, y entonces vendría». El viento aullaba entre los árboles que se alzaban sobre ellos. Las ramas se balanceaban como si estuvieran retrocediendo. Algo pesado se movió en la lejana niebla blanca, crujiendo la nieve bajo sus pies. El cazador más joven se giró hacia el sonido.
¿Qué era eso? El líder le quitó la placa de identificación de su abrigo como si fuera radioactiva y ordenó a todos que se movieran más rápido. Fuera lo que fuera que pensaran que era esta chica. No era una rebelde huérfana, no era una niña perdida, era un cebo, y ahora estaban en una trampa helada que no comprendían. Llegaron a una cresta helada y comenzaron a descender por la ladera. La niña apenas podía caminar, pero seguía negándose a suplicar o llorar. El tipo lagarto le revisó el brazo roto, sorprendido de que ella hubiera empezado a hincharse menos de lo que debería. O los adolescentes de la Tierra se habían vuelto más resistentes, o algo en su sangrella se estaba adaptando. Sobre la cresta, montaron un refugio improvisado, una cúpula mientras recalibraban la baliza de navegación. Su nave aún estaba a horas de distancia, retrasada por las interferencias de la tormenta. El más joven caminaba nerviosamente con el cañón temblando en sus manos. Las chicas estaban sentadas contra el trineo, con sangre seca alrededor de la sien y los ojos entrecerrados. Uno de ellos le lanzó una barra de ración solo para que se callara, pero ella no la tocó. Entonces, el silencio rompió una señal de baliza, pulsó 2 veces en la distancia débil sin dirección, pero no era la suya. El cazador líder maldijo en su lengua materna, alguien más estaba en el suelo, tal vez competencia, tal vez peor. Ordenó al equipo que se dispersara y revisara el parámetro. Dejar a la chica solo 5 minutos, está esposada. ¿Qué podría hacer? En el momento en que la dejaron, sus dedos se movieron deliberadamente. Metió la mano debajo del abrigoy, encontró una línea, casi invisible a lo largo de la costura interior, un filamento enterrado dentro de la chaqueta. Tiró una vez, y luego liberó una señal codificada y encriptada. Tecnología antigua, no satélite, alcance directo, el tipo de cosa que solo un hombre en la galaxia seguiría usando. Sonrió de nuevo, el tipo de sonrisa que hacía que el hielo pareciera cálido. Uno de los cazadores regresó antes de tiempo. No había encontrado nada, pero su instinto le decía que algo andaba mal. Rodeó el trineo y se quedó paralizado. Ella estaba de pie, sus esposas habían desaparecido. Buscó su arma y apenas llegó a tocarla antes de que ella se moviera, no como una chica, ni como un soldado, sino como algo más rápido, más antiguo. Se dislocó el hombro en medio del vuelo y le rompió la mandíbula antes de que pudiera gritar. No huyó, sabía que no era necesario. Todavía no. En la lejanía, más allá de los árboles, más allá del acantilado helado y los restos destrozados de antiguas guerras, algo se movió. Una cápsula de supervivencia con un nombre codificado en su secuencia de emergencia, el nombre que ella acababa de transmitir, el que creían un mito, parpadeó en los sistemas oscuros, calentándose, estabilizando un latido, luego otro, y una voz. ¿Dónde está mi hija? La nieve seguía cayendo silenciosa como ceniza. Ardan se arrodilló junto al cazador inconsciente, con el aliento formando nubes blancas, el hombro palpitándole donde se lo había dislocado para asestar el golpe. Pero el dolor era herramienta, y la habían entrenado para usarla como una espada. Se inclinó hacia adelante y le quitó la unidad de comunicación del cuello, girando el dial de frecuencia con el pulgar. Se oyó un crujido estático, todavía confuso, todavía solo por ahora, pero eso no duraría. Los demás volverían en cuestión de minutos. Se guardó la calma bajo el abrigo y se volvió hacia la cresta, con la mirada escudriñando la amplia extensión. En algún lugar de aquella tormenta, su señal había sido recibida. Si el hombre de la cápsula seguía vivo, la muerte ya había comenzado a caminar. Arrastró al cazador detrás de un montículo de nieve, metiéndolo en la sombra, no por piedad, solo para despistarlos. Cuando los demás regresaran, encontrarían el trineo, sus huellas, y perderían un tiempo precioso tratando de averiguar dónde había desaparecido su amigo. Ardano necesitaba mucho tiempo, solo el suficiente para colocar la primera trampa. Sacó un del talón de su bota, un truco que le había enseñado su padre, y lo presionó contra el pestillo del trineo, una llamarada de calor que lo activaría. No era nada letal, solo una advertencia o tal vez un mensaje.
Cuando los demás regresaron tambaleándose a través de la tormenta, ya estaban discutiendo. Uno afirmaba haber visto formas moviéndose entre las enormes formas blancas, como bestias. Otro lo maldijo por ser un cobarde, mientras que el líder solo se centraba en la ausencia de la chica y marchó directamente hacia el trineo con furia en cada paso. Ardan observaba desde detrás de un árbol roto, con la mano apretando con fuerza el cable que había encontrado entre los restos de un viejo. El cazador principal abrió bruscamente el trineo y la bengala se encendió con un silbido de fuego fundido. La explosión no fue grande, pero fue fuerte y brillante, lanzándolo hacia atrás y cubriendo su armadura con marcas chamuscadas. Los demás se dispersaron con las armas en alto, gritando tonterías en medio de la tormenta. En medio del caos, Ardan se movió en silencio, limpia. No iba a ganar con fuerza, ganaría con tiempo, con miedo, con los ecos de un nombre que ellos no estaban preparados para oír. Dos de los cazadores se separaron para volver a registrar el perímetro. Ardan dio media vuelta. Ahora conocía el terreno, sabía cómo se curvaba la roca formando un embudo junto al barranco helado, sabía que la seguirían hasta allí, sabía que el hielo debajo era hueco una sola embestida y el suelo cedería. Sus dedos encontraron la bolsa cargada todavía metida en el cinturón, todavía en buen estado. Corrió a toda velocidad, dejando a Prince atrás, profundo y pesado, asegurándose de que parecían presa del pánico. Entonces, soltó la carga y dio un rodeo, moviéndose en paralelo a través del viento. Los dos perseguidores llegaron rápidamente, grandes, blindados, ruidosos, sin concepto del silencio y la nieve. Uno resbaló, maldijo y se estabilizó. El otro escaneó con infrarrojos, captando solo destellos fantasmales. Entonces, el primero activó el gatillo. La carga estalló, y el hielo se derrumbó bajo sus pies con un rugido como de huesos rompiéndose. Cayeron, en un hoy se rompieron una pierna en la caída. Ardan se quedó en el borde el tiempo suficiente para que el herido la mirara. Ella no dijo nada, solo lo miró fijamente. Él susurró casi con reverencia. «Eres solo una niña». Ella se dio la vuelta y desapareció en la blancura. De vuelta en el trineo, el cazador principal y los dos restantes se reagruparon. Uno estaba herido. Los otros dos tenían miedo de hablar. La explosión del FLAR había derretido parte de su escáner nav y sus calms estaban desactivados, estaban ciegos, dispersos y lo peor de todo, se estaban dando cuenta de que ya no estaban cazando, sino que eran ellos los cazados. El líder sacó la placa de identificación de su bolsa y la miró de nuevo. Silas Ward. Había oído ese nombre antes, hacía años, en las reuniones informativas de la guerra. Nadie se atrevía a escribir Silas. La sombra de la venganza de la Tierra, un hombre que lideró asaltos a puestos avanzados del Sindicatoque, contaban con protección orbital total. Un fantasma que una vez entró en la embajada de un planeta neutral y hizo desaparecer a 6 diplomáticos sin derramar una gota de sangre. Un hombre que había sido dado por muerto hasta ahora. Uno de los cazadores preguntó con voz temblorosa. «¿Crees que es suya?» El líder no respondió, solo tiró la etiqueta en la nieve y les ordenó que siguieran avanzando. No podían pedir refuerzos. Su única opción era llegar a la nave de rescate a pie. 3 horas al noreste, atravesando una trampa mortal helada con una chica a la que ya no podían subestimar. Pero Ardan ya les llevaba ventaja, observando, calculando. Ahora conocía sus rutas y sabía cómo el miedo hacía que la gente se moviera de forma predecible. Empezó a atraerlos con ecos, grabando sus propias voces y reproduciéndolas desde puntos ocultos con su dispositivo de calma. Empezaron a ver cosas, sombras que se movían demasiado rápido, susurros que no pertenecían a ese lugar. La tormenta ayudaba, el viento llevaba el ruido en direcciones extrañas. En un momento dado, el más joven gritó y disparó en la oscuridad, sin apuntar a nada. Luego se volvió y vio a la niña de pie junto a un árbol, inmóvil, solo mirando. Él se quedó paralizado. Ella levantó el brazo roto, ahora sujeto con
una tira de metal y tela, y señaló detrás de él. Él se giró con el arma lista, pero cuando volvió a mirar, ella había desaparecido de nuevo cerca de la cresta. La cápsula de supervivencia se había abierto, y el vapor salía a borbotones por las rejillas de ventilación, mientras el sistema se estabilizaba en el interior. El hombre se incorporó lentamente, con el cuerpo rígido por el criosueño y los ojos adaptándose al resplandor. Su rostro estaba más envejecido, arrugado y marcado por cicatrices, pero su mente estaba lúcida. La IA le proporcionó la información más reciente mientras realizaba los diagnósticos. Baliza de emergencia activada por la placa de identificación, terreno clasificado como hostil. Se confirmó la señal de su hija. Se puso de pie, con las articulaciones crujiendo, y salió de la cápsula. No hizo preguntas, no dudó, solo miró la proyección del mapa y empezó a caminar. La nieve no le frenaba, el frío no le alcanzaba. Su armadura era vieja, pero estaba remendada, reforzada con materiales recuperados y recubierta con programas de seguridad. Era una reliquia de una guerra que la galaxia había intentado olvidar. Mientras caminaba, una ráfaga de onda corta brotó de su muñeca. Una voz, la de ella, un mensaje pregrabado. Ella dijo una frase. «Te he ganado 12 horas. Espero que hayas traído la tormenta». Silas sonrió. Solo un poco. Y luego desapareció en la ventisca. El cazador que había caído a través del hielo no estaba muerto, pero su grito resonaba como si lo estuviera. Su compañero había logrado aferrarse del saliente, con las uñas clavadas en la superficie agrietada, gritando por una ayuda que no llegaba. Ardan estaba sentado a solo unos metros de distancia, encaramado en un tocón helado, con las piernas colgando como un niño que observa los peces en un estanque helado. El silencio que siguió al derrumbe fue inquietante. Ella no parecía victoriosa, parecía cansada pero no derrotada. Nunca. Se puso de pie, se dio la vuelta y se fundió con el árbol. La trampa no era la victoria, era solo el mensaje. Ya no intentaba escapar. Estaba enviando una advertencia hacia el oeste. El cazador principal había empezado a cojear. La explosión de la bengala le había quemado parte de la armadura del muslo y los ojos habían empezado a colarse en los circuitos expuestos. No dijo nada sobre el dolor, pero era evidente en cada paso que el más joven se estaba derrumbando, murmurando para sí mismo y revisando constantemente su hombro. Se suponía que eran miembros de un sindicato de élite, con licencia y certificados para operar en múltiples mundos, equipados con exoesqueletos y ópticas climáticas, pero nada de eso importaba ahora. No estaban luchando contra un enemigo, estaban luchando contra fantasmas, y los fantasmas no seguían las reglas. El único cazador tipo lagarto que quedaba intentó recalibrar la unidad de navegación, pero no consiguió que dejara de parpadear. Cada lectura que daba era diferente de la anterior. En un momento mostraba 3 señales de vida y al siguiente 20. El más joven la acusó de sabotearlo. Ella le siseó y no dijo nada. Ninguno de ellos quería decir la verdadera razón por la que no estaban siendo interferidos. La tormenta no estaba interfiriendo la señal. Había algo más en la región, algo antiguo. El líder volvió a sacar la placa de identificación de nuevo y frotó el pulgar sobre el nombre como si fuera a desaparecer si presionaba lo suficiente. Ardan no estaba lejos. Los observaba desde detrás de una antena parabólica destrozada, medio enterrada en la nieve y oxidada hasta la médula. Ya conocía su comportamiento. Ya no se movían como cazadores. Se estremecían ante cada sombra, con las armas en alto constantemente, desperdiciando energía. Uno de ellos incluso disparó a la nieve porque el viento cambió de dirección. El miedo lo provocó. Llenó el silencio de monstruos. Ella metió la mano en el abrigo y comprobó el cuchillo, que había recuperado antes del cazador inconsciente. Corto, dentado, no era ideal, pero bastaba. No necesitaba ganar una pelea, solo ralentizarlos, desarmarlos, hacerles perder la confianza.
Al final de la tarde llegaron al borde de un barranco demasiado ancho para cruzarlo sin cuerda o sin volar. El líder maldijo y comprobó su equipo. No había cuerda ni ancla. Uno de ellos sugirió doblar la cuerda. El más joven estalló y gritó algo sobre morir en círculos. El líder sacó su arma y le dijo que se calmara. No lo dijo como una amenaza, solo como algo inevitable. El chico retrocedió, pero el daño ya estaba hecho. Su unidad se había roto. Un suave tintineo resonó entre los árboles, no muy fuerte, solo lo suficiente para llamar la atención. Era un tono melódico, como una nana en unos altavoces rotos. Sonó 2 veces y se detuvo. Los cazadores se quedaron paralizados. Ese sonido no era humano, tampoco era alienígeno, era algo más antiguo. El más joven gritó a los demás que se movieran, que tenían que moverse, que ella estaba haciendo algo a sus mentes. Salió corriendo hacia el bosque sin esperar. El líder gritó tras él, pero el chico no aminoró el paso, y entonces su voz se detuvo a mitad de la frase, no con un grito, no con un estruendo. Luego silencio, de esos que se sienten pesados. Ardan esperó a que los demás se hubieran dado la vuelta, y luego giró a la izquierda, arrastrándose por los montículos de nieve y los árboles caídos. Encontró el rastro del niño, que conducía a una trinchera medio derrumbada, cubierta de nieve y restos de acero, vestigios de un antiguo accidente. Se deslizó dentro. El frío era aún peor allí dentro. El metal robaba el calor de todo. Lo encontró cerca del fondo, con los ojos muy abiertos, las armas aún en la mano, sin sangre, sin heridas visibles, simplemente muerto como si algo hubiera entrado en él y lo hubiera apagado. Se inclinó, escudriñó su rostro y luego se puso de pie. No sabía qué lo había matado, pero sabía que no había sido ella. Afuera, el aire se movió un zumbido, bajo pasó por las montañas. Los árboles temblaron como si algo enorme se hubiera movido sobre ellos, en el cielo apenas visible a través de las espesas nubes. Una larga sombra atravesó el sol si las había llegado. No se anunció. No atacó inmediatamente. Solo observó. El sistema de su casco escaneaba el terreno, fijándose en las señales de calor, calculando patrones, catalogando movimientos, velocidades y debilidades proyectadas. Vio su rastro, vio los cuerpos destrozados y vio a los 3 cazadores restantes tratando de actuar con valentía ante su lento colapso. Comenzó a descender por la colina. Ardan regresó al trineo, ahora carbonizado y enterrado hasta la mitad, en el hielo. Recogió lo podía. Raciones, un paquete térmico, 2 pilas. Entonces oyó los pasos, pesados y controlados, no los pasos apresurados de los cazadores, ni el crujir de las ramas azotadas por la tormenta. Un paso decidido. Se giró, con el cuchillo en ristre y se quedó paralizada. Él estaba allí, con una armadura que parecía haber pasado por 12 guerras, un rifle largo a la espalda y una cicatriz en el lado izquierdo de la cara que no había cicatrizado bien. Tenía la barba helada en las puntas. No decir nada al principio, solo la miró a los ojos, afilados. Ella bajó el cuchillo, pero tampoco habló. Él se acercó, extendió la mano y le quitó un hilo de sangre de la manga con el pulgar, todavía en silencio. Finalmente, su voz, tras años de silencio, dijo: «Te dije que esperaras a que te rescataran». Ella sonrió, agotada, y dijo: «Te he ganado tiempo». Él asintió una vez, sacó una pequeña bandolera de su cinturón y se la lanzó. «Llegas tarde», dijo ella. «Tú llegas pronto», respondió él. Juntos se volvieron hacia la cresta, hacia los 3 que quedaban, y la tormenta finalmente comenzó a arreciar. Los cazadores restantes intentaron fingir que no tenían miedo. Se movieron en formación, con los rifles en alto barriendo todos los ángulos, pero les temblaban las manos y sus voces sonaban demasiado altas por los comunicadores, como si gritaran para ahuyentar el miedo.
El líder no dijo nada. Seguía mirando. La etiqueta que tenía en la mano, la que antes había despreciado, ahora la miraba como si fuera una maldición. El tipo lagarto seguía comprobando las corrientes de aire, moviendo la cola con nerviosismo. El tercero, más viejo y más lento, había empezado a murmurar una plegaria en su lengua materna. No estaban preparados para lo que se avecinaba. Creían que estaban siendo por una chica con trucos que desconocían. Ella solo se había unido a la tormenta. Ardan y Silas se movían como el humo por el bosque. No hablaban. No había necesidad. Sus pasos se sincronizaron. Él ladeó la cabeza una vez y ella supo que debía desplazarse a la derecha. Él flexionó el brazo y ella se agachó lentamente. La comunicación era profunda, construida a partir de años de entrenamiento y un linaje que sabía escuchar a través del silencio. Él la había equipado para sobrevivir, pero nunca para vengarse. Pero allí estaban. Ella podía sentirlo en la forma en que cambiaba su respiración cada vez que la luz se reflejaba en sus moretones. Él no le preguntó qué le habían hecho ya, lo sabía, y ahora estaba decidiendo a cuántos de ellos dejar atrás. El primer golpe llegó sin previo aviso. Silas levantó el brazo y lanzó un pequeño disco a la nieve delante de ellos. Desapareció bajo el polvo y segundos después, detonó con un pulso de baja frecuencia. Los cazadores no lo oyeron, pero lo sintieron. Sus cascos chispearon, los HUD internos se apagaron, y los filtros de visión fallaron uno tras otro. El cazador, más viejo, dejó caer su rifle cuando su neuroenlace se apagó. Maldijo y se arrancó el casco, exponiendo su pálida piel congelada al viento. No duró ni 5 segundos antes de que algo pasara a toda velocidad junto a él y lo estrellara contra un árbol con tanta fuerza que la corteza explotó hacia afuera. Quedó inconsciente antes de golpear el suelo. El líder levantó el arma tratando de apuntar, pero no vio el segundo disco que atravesó el aire y se incrustó en su placa pectoral. No explotó, sino que siseó y se quedó clavado, descargando una ráfaga de alto voltaje que lo dejó de rodillas, convulsionando en silencio. La criatura tipo lagarto no huyó, sino que retrocedió lentamente, con la cola formando un arco defensivo y los ojos mirando rápidamente entre los árboles. Ella cambió a visión térmica y enseguida vio una forma humana. Una mujer agachada cerca de la cresta que la observaba con calma y distanciamiento. Disparó 3 proyectiles de plasma que chamuscaron los árboles, pero no dieron en nada. La figura desapareció, y entonces sintió el cuchillo, corto y tosco, clavado en la parte baja de la espalda, antes de darse cuenta de que había alguien detrás de ella. Ardan no perdió tiempo. Sacó la hoja, esquivó el salvaje golpe de codo y rodó, antes de que el lagarto se derrumbara, no muerto, pero respiraba de forma superficial y errática. Ardan se quedó de pie junto a ella durante un segundo. Este la había llamado débil. Recordó la frase, algo sobre huesos humanos rompiéndose como ramitas. Ardan se agachó y le susurró al oído. «Rompe esto». Se dio la vuelta y se alejó. Silas estaba de pie en el claro, ahora completamente visible. La tormenta le rodeaba como si siguiera órdenes. El cazador principal se había recuperado lo suficiente como para levantar la cabeza. Miró a la figura y parpadeó lentamente. «No, no eres real». Silus no dijo nada. El cazador gritó y disparó ráfagas de plasma que iluminaron el claro con estallidos de furia incandescente. Silas se movió a través de ellas, lento y deliberado, como si caminara bajo la lluvia. La explosión le chamuscó el abrigo, pero nada le tocó la piel. Cuando llegó al cazador, agarró el cañón del arma, lo giró hacia un lado y lo clavó en el pecho del hombre hasta que se rompió. «Me has quitado a mi hija», dijo Silas con voz tranquila y lenta. «Pensabas que la tierra había olvidado, pero la tierra no olvida a sus fantasmas». El hombre tosió sangre, agarrándose a la armadura rota e intentando hablar. Silas lo dejó caer detrás de ellos.
Ardan apareció con los brazos cubiertos de pequeños cortes y el pelo enmarañado con nieve y sudor seco. Ya no parecía una adolescente, sino algo que había sobrevivido a la extinción. Su padre se volvió hacia ella. ¿Son todos? Ella asintió y luego dudó. Casi se oyó un ruido en los árboles, no pasos ni voces, sino un zumbido grave que pulsaba en el aire como el murmullo de un depredador. Silas se colocó delante de Ardan y instintivamente ella se agarró de su brazo. «No son ellos». Una silueta emergió de la tormenta, envuelta en una armadura pálida, portando un arma demasiado avanzada para la tecnología del sindicato. Se detuvo justo al borde de los árboles y luego levantó ambas manos. La voz que provenía del traje era mecánica. «Hemos recibido la señal. Se requiere confirmación. Ese nombre ha activado antiguos canales de guerra». Silas entrecerró los ojos. «Has venido por mí». La figura asintió. «Hemos venido por ella». Ardan dio un paso adelante. La figura se acercó y le entregó una segunda placa. Estaba vieja y oxidada, pero lo suficientemente limpia como para leerla. Era de su madre. Ardan la miró fijamente, con los ojos ardiendo, y luego levantó la vista. «¿Por qué ahora?» La figura dudó. «Porque la guerra puede volver y algunos nombres nunca debieron ser enterrados». Silas se volvió hacia Ardan. «Podemos irnos ahora si quieres». Ella no respondió durante un largo rato. Luego, miró hacia atrás hacia el sendero que habían abierto en el bosque. De vuelta al humo que aún se arremolinaba entre los árboles. «No, todavía no», dijo ella. Se agachó, recogió su placa original de la nieve y enganchó la segunda junto a ella. «2 nombres, una cadena. Que sigan sabiendo lo que pasa cuando arrastran la sangre de la tierra por la nieve». La tormenta había empezado a amainar, pero dejó tras de sí un silencio que parecía más antiguo que los árboles. Ardan se quedó inmóvil al borde del bosque, las 2 placas de identificación presionadas contra su pecho, el metal frío a través de la tela. Su pecho humeaba frente a su cara en nubes lentas, cada una constante. No miró hacia atrás. A los cuerpos esparcidos por la nieve no necesitaba hacerlo. Cada uno de ellos se había ganado su lugar. El bosque los había reclamado ahora, tal como había reclamado una vez los restos de viejas guerras, excepto que esta vez los fantasmas salían con vida. Silas se arrodilló junto al último de los cazadores abatidos, buscando signos de movimiento. El hombre aún respiraba. Apenas. Su armadura silbaba con la presión del enfriamiento. Los sistemas se habían quemado por la descarga del disco que Silas había lanzado. Ya no era una amenaza, solo un recuerdo. Silas se puso de pie y se volvió hacia Ardan, observándola en silencio. Había sangre en su mandíbula. No le preguntó de quién era. Ella había luchado como si hubiera nacido en el fuego, no perfectamente, no limpiamente, pero había sobrevivido de una forma que la mayoría de los soldados nunca habrían hecho. Ella lo miró finalmente, con voz baja. ¿Hemos terminado? Él nunca había querido que ella llevara su apellido al campo de batalla, pero ahora ella lo había hecho y él no podía deshacerlo. Ardan casi levantó una ceja, casi sacó un pequeño transpondedor de su cinturón y lo pulsó 2 veces. Un pulso agudo resonó casi demasiado alto para oírlo en la distancia. Los motores se encendieron. Una nave había estado esperando en órbita baja y ya estaba descendiendo. Extracción. No exactamente. Ella no insistió si había algo que sabía de su padre, era que siempre jugaba a largo plazo. Así que en lugar de preguntarse dio la vuelta y caminó hacia el claro. El suelo crujía bajo sus botas. La nieve cubría el hielo y las ramas rotas. Pasó junto a los restos del trineo, ahora un ataúd helado que contenía la mitad de su equipo robado, y pasó junto al rifle roto del primer cazador que la había subestimado.
Cada paso era un mensaje silencioso para cualquiera que observara la figura armadura blanca que seguía de pie cerca del borde del acantilado. Su traje zumbaba con una suave luz interior apenas visible. No se movió cuando ella se acercó. Levantó la segunda etiqueta. ¿Dónde has encontrado esto? La voz respondió con un eco hueco. Cámara acorazada encriptada. Señal de respuesta. Profunda. Activada cuando se activó tu identificador. Se nos ordenó entregarla si el protocolo Legacy se reactivaba. ¿Por quién? Ardan parpadeó y la nieve de sus pestañas se derritió con el calor de sus ojos. No eran lágrimas. No, exactamente, pero casi. Su padre se acercó a ella y no dijo nada. Solo asintió una vez, como si la confirmación fuera suficiente. La figura se hizo a un lado y señaló hacia una cápsula de descenso incrustada en la pared del acantilado. Tenía un diseño elegante, diferente a cualquier construcción del sindicato. Esta no era para transporte, era para activación. Dentro hay una copia del libro mayor. Nombres, coordenadas, historias, todo lo que borraron. Silas miró por encima del hombro y luego volvió a mirar a la figura. ¿Y qué esperas que hagamos con eso? La figura ladeó el casco. Recuérdales lo que la tierra recuerda. Silas se burló entre dientes y murmuró algo sobre viejos fantasmas que nunca permanecen enterrados. Ardan no lo dudó. Se acercó a la cápsula, colocó la mano contra el panel y esperó a que el lector biométrico la escaneara. Sonó un pitido y se desbloqueó. Dentro no había arma ni bomba, solo registros de datos de acontecimientos borrados de la memoria de la galaxia, batallas humanas que nunca llegaron a los archivos, nombres de aquellos que habían desaparecido, gente como su padre, gente como su madre, soldados olvidados de la Tierra, ocultos por su propia protección, pero ya no. Se giró y le entregó el disco duro a su padre. ¿Qué hacemos ahora? Él miró al horizonte. El viento había empezado a cambiar. La tormenta había pasado. El cielo se estaba abriendo lo suficiente como para revelar las estrellas rompiendo el gris. Les recordaremos por qué la tierra permaneció en silencio, no porque fuéramos débiles, sino porque estábamos observando. Ella asintió y comenzaron a moverse, sin ceremonias, sin izar banderas, solo pasos y nieve, y una historia que se escribía con cada paso. Horas más tarde, mientras su nave se elevaba entre las nubes, un mensaje final fue interceptado por 3 importantes puestos avanzados del sindicato en las colonias exteriores. No era largo, solo una grabación que mostraba los cuerpos destrozados de los cazadores, las placas de identificación y a continuación a Ardan, de pie frente a la nave, con el viento enredándole el pelo y los ojos como acero. «Me arrastraste por...» La nieve como si fuera un trofeo. Pensaste que era una presa. Pensaste que la tierra había olvidado su pasado. Te equivocaste. Entonces, la pantalla se quedó en negro y debajo apareció una línea de texto. Ella es de su sangre. Él no está muerto. Y la tierra lo recuerda. Fue suficiente. El pánico se extendió en cuestión de horas, se izaron banderas a media asta y se intensificó la vigilancia. En algún lugar profundo de una cámara secreta del sindicato, el nombre de Silas Ward fue retirado de la lista de presuntos muertos y trasladado a otra carpeta. Amenaza prioritaria. De vuelta a bordo de la nave, Ardan se permitió por fin recostarse. El agotamiento la invadió como una ola. Sus heridas estaban vendadas y la adrenalina finalmente se agotó. Cerró los ojos, pero no para dormir, sino para escuchar esperando el siguiente paso. Silas estaba sentado frente a ella, con las manos entrelazadas, mirando las estrellas a través de la pantalla. ¿Sabes lo que esto significa, verdad? Ella asintió sin abrir los ojos. Vendrán, sonrió él, solo un poco, y luego los dejó porque no estaban preparados para ella y ahora nunca lo estarían.